Buenas tardes, ¿cómo están amigos del Facebook y amigos del Twitter? Quise titular esta transmisión, que va a ser breve. Después de Fernando Albán, es momento para reflexionar. Vamos a esperar que se conecten algunas personas más para tratar de desarrollar lo que quiero significar. Saludos a Tito Delgado, que se acaba de unir acá en Facebook, y amigos del Twitter que se están uniendo. Montilla, Italia presente, saludos. Saludos a Antonio Vicente Arrau. Amén a las bendiciones que nos envían desde Miami. Bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? De verdad que pienso que después del asesinato de Fernando Albán, Venezuela debe ser leída de manera distinta. Y lo digo desde lo más profundo de mi corazón y de mis sentimientos. Yo no conocía a Fernando Albán, quizás lo conozco mucho más ahora, por supuesto, que algunas personas que conozco en vida, porque lo que he leído de él, los comentarios que han hecho de él, desde luego mucho dolor causa en las circunstancias en que murió, todo un secretismo, todo lleno de dudas, bueno, como lo que hace el régimen, ¿no? Y digo que, ahora ya para entrar en el título de la transmisión, de que Venezuela debe haber cambiado después de la muerte de Fernando Albán. Primero, mi solidaridad y mi sentido pésame para sus seres queridos, para su familia, para sus hijos y para sus más allegados. Una muerte muy dolorosa. Bueno, este régimen ha asesinado a mucha gente, o durante este régimen ha muerto en circunstancias dudosas muchísimas personas, o inexplicables muchísimas personas. Hace poco, lo que pasa es que la gente olvida y se le pasa. Alguien de la Resistencia, Óscar Pérez, lo acribillaron a él y a sus acompañantes, lo acribillaron. Una semana, 2 semanas, de vez en cuando ponen algunos mensajes, pero como que pasó, porque no pertenecía a ningún partido político, sino a la Resistencia. Así como el aviador también ocurrió, o los cientos de muchachos y jóvenes y personas mayores que han muerto en manifestaciones, y pasan. Así como las víctimas por un régimen que evita la ayuda humanitaria, ¿okay? Porque no hay insumos ni medicamentos en los hospitales, porque la gente, bueno, también muere de hambre, y eso pasa. Y digo que Venezuela cambia ahora porque ha muerto o han asesinado a alguien, a un militante de un partido político que ha recibido muchísimas críticas. Yo diría más que el partido político, algunos de los militantes del partido político Primero Justicia. Fue un militante de Primero Justicia, así como hay militantes de otros partidos también que han fallecido. Mire, yo creo que este es un momento del reencuentro, de la verdadera reflexión, ¿ok? Entender de lo que es capaz de hacer este régimen para aquel que no haya entendido, el que no haya entendido de qué es capaz de hacer este régimen, ¿ok? El régimen es capaz de hacer cualquier cosa. Ayer estaba viendo un hilo de tweet de Julio Coco y de verdad que me identifico mucho con lo que él dice, que a él no se le resbaló, o sea, lo mataron en profeso y para medir hasta dónde podía llegar uno en sus reacciones. Venezuela en este momento es para que esté, bueno, alzada en protesta, pero no, nada, no pasó de una marcha ayer, una convocatoria y expresiones de lamentos y de mucho dolor. Mire, amigos, estamos frente a un régimen, ya lo hemos dicho muchísimas veces,
un régimen, arma principal es el terror. ¿Ok? Siembra el terror y hace lo que sea para paralizar a la gente. Eso es lo que está ocurriendo ahorita. ¿Quién no se va a asustar? ¿Ok? Si de el SEBIN, ¿ok? La policía de seguridad, de investigaciones, la policía política, no, desde ahí, entre comillas, las versiones equivocadas, que se suicidó, que si dio un baño, que nunca dijo que era el baño, que si corrió, total, cosas para hacer ver que lo mataron, pues, para hacer ver eso. Lo mismo que ocurrió con Óscar Pérez, parecía que lo estaban transmitiendo en vivo y directo la ejecución de Óscar Pérez en el Junquito. ¿O es que se nos olvidó eso? Eso lo vimos, ¿ok? Transmitiéndose. Han podido cortar las señales. Estaba leyendo también algo de lo que ocurrió cuando mataron al papá de los hermanos Rodríguez. Creo que eso fue en el año 76. Para ese momento el ministro era Octavio Lepage. Octavio Lepage convocó una rueda de prensa porque primero había dicho que había fallecido en los calabozos Jorge Rodríguez de la DICIP, y luego convocó una rueda de prensa diciendo y convocando e invitando a los medios de comunicación para determinar en qué condiciones y en qué causa murió Jorge Rodríguez. Y de hecho se sancionaron y pagaron condena los involucrados en el asesinato de Jorge Rodríguez. Aquí no. Aquí, con los muertos que ha ocasionado el régimen, bueno, tratan de excusar algo que es inexcusable, algo que es, mire, vamos a suponer, y esto se lo digo ya como abogado, como profesor de la materia, que se haya suicidado. Por supuesto que no se suicidó Fernando Lozano. Hay personas que me dicen, no le pongas el beneficio de la duda al régimen porque son criminales. No, pero quiero explicárselo desde el punto de vista académico. Mire, a un detenido, desde que ingresa a un establecimiento carcelario o desde que es aprehendido, ya pasa a ser del resguardo del Estado, del gobierno, del régimen, como lo quieran denominar, de los organismos que lo aprendieron y de los organismos cuya responsabilidad está su vigilancia. Bueno, a ese señor, al concejal Fernando, lo han debido tener permanentemente vigilado. O es que se nos olvida, es que aquí nosotros parece que nos quieren tratar como no sé, desmemoriados. O es que se nos olvidó los primeros días de agosto que nos presentan a un diputado, a Juan Requesén, en un baño, filmándolo, inclusive para ridiculizarlo en boxer, con sus boxer manchados, y después justificando el por qué estaba manchado Nicolás Maduro en rueda en cadena nacional. Entonces, o sea, en esas cárceles están extremadamente vigiladas, y esas cárceles deben estar, todas las personas, no esas, todos, en todas las cárceles, quien ingresa allí es responsabilidad del Estado cuidar por la integridad física de cada uno de los detenidos. De cada uno, la integridad física, sus derechos humanos, todo eso está en los tratados internacionales, el tratamiento de los presos, todo eso está, y de los cuales Venezuela es signataria. Venezuela ha firmado todos esos convenios internacionales. Entonces, ¿frente a qué nos estamos enfrentando, señores? Vamos a seguir con el beneficio de la duda, que si el diálogo, otros dicen, no, profesor, siempre hay que dialogar, sí, pero ¿qué hay que dialogar? La salida. ¿Quiénes son los interlocutores válidos para negociar la salida? La Fuerza Armada, los organismos internacionales. ¿En qué condiciones va a salir este señor? Y todo lo que él significa. Eso es lo que se hay que dialogar, si acaso se va a dialogar. Mire, yo entiendo muy bien y eso lo dije hoy en una reunión que sostuve. Mire, no es sencillo hacer oposición en este régimen. No es sencillo. Desde adentro uno tiene que medir y a veces se extralimita. Lo digo yo mismo. Me extralimito frente al diablo que me estoy enfrentando. Uno debe medir muy bien lo que pueda decir para que no sea malinterpretado y prepararle algo, ¿no? Entonces, desde luego que cualquier persona puede tener
cierto temor de no solamente hacerle críticas al régimen, sino de protestar contra el régimen. Siendo esto así, tenemos que repensar las cosas. Tenemos que hacer una verdadera estrategia de lucha si es que queremos salir de esto. Desde luego que sí lo queremos, pero ya estamos claros que no puede ser por la vía convencional. Una persona que es capaz de lanzar al vacío de un piso 10 a una persona, ¿ok? Delante de prácticamente el mismo día que vino un senador supuestamente para restablecer unas mesas de diálogo, un senador americano, es como para decirle, momentico, aquí nadie va a hablar, sino nosotros queremos demostrarle al país que somos los que mandamos aquí y hacemos lo que nos dé la gana. Siempre hemos dicho que el régimen está en su peor momento. Sí, yo creo que sí, tiene el peor momento de apoyo. Pero es que nosotros podemos tener mucho apoyo, digo nosotros, la oposición. Pero ¿cómo hacemos para materializar ese apoyo si no es con inteligencia y con ayuda? Y con ayuda y con protección. ¿Cómo nos protegemos nosotros individualmente? Hablamos de coraje, hablamos de determinación, siempre lo digo. Ojo, pero una golondrina no hace verano. Tiene que ser de una manera orquestada en todos los estados. Y no hablando en torno a una figura o en torno a alguien, sino primero definir qué es lo que queremos. Yo creo que nadie duda que lo que queremos es salir de este régimen. Luego, quitarnos el egoísmo y escuchar organizadamente quiénes son los que han sido coherentes y ir hacia ese destino. Por eso, no es igual a quien habla desde aquí adentro, en Venezuela, como lo estoy haciendo yo y como lo hace muchísima gente, a cómo se habla desde afuera. Desde afuera, yo suscribo todo lo que dicen los que hablan desde afuera, o muchas cosas de lo que dicen desde afuera. Pero una cosa es desde allá y otra cosa es desde acá. Lo que tenemos es que hacernos eco de lo que están hablando afuera y saber orquestarnos aquí mismo en un mismo discurso, en una misma, cuando digo orquestarnos, engranarnos ese discurso y las acciones. Ustedes dirán, ¿qué tipo de acciones? Acciones. La organización, la protesta inteligente, ¿ok? Saber replegarse cuando haya que replegarse y procurar o seguir insistiendo en desnudar frente a qué clase de régimen nos encontramos. Se los he dicho en los últimos días muchas veces. Esto es un régimen satánico. Satánico. Esto no es un mal gobierno. Esto no es algo así como Lucinchi o como Caldera o como Luis Herrera. No, esto es algo satánico. Esto es algo que no tiene el mínimo respeto hacia lo que es la vida, lo que es la condición humana. Y si tienen que demostrarlo para ratificar lo que estoy diciendo, bueno, ejemplos hay de sobra. La ayuda internacional es vital. Respaldar institucionalmente las decisiones de la Asamblea Nacional es vital. Y que la Asamblea Nacional se deje de guabineo y el Tribunal Supremo de Justicia, nombrado por la Asamblea Nacional, siga haciendo lo que viene haciendo y tratar de seguir estrechando lazos con todas las comunidades democráticas del mundo. Porque solo de esa manera es que podemos lograr zafarnos de esta tiranía. Solos nosotros no vamos a poder. Y por supuesto tenemos que actuar con prudencia, ¿o no? Lo otro es retar a un tigre, o sea, un tipo. No, eso no existe. Hay que entonces, primero, organizadamente nosotros, entender que este tipo es un demonio, o estos tipos que están en Miraflores son un demonio. La oración es importante, pero las acciones también son muy importantes, demasiado importantes. Mire, yo le hablo hoy, vengo de Caracas ahorita y quise al llegar, quiero, no sé,
comunicarme con ustedes por el Twitter o por Facebook, intercambiar a manera de desahogo y de quizás interpretar lo que muchos pueden estar interpretando, porque esto es lo que yo escucho también. Hay temor, hay mucho temor. Aquí dice hay que actuar con contundencia total y no subestimar a la dictadura. Nadie la puede subestimar. Por eso esa contundencia tiene que ser de manera organizada. Esa contundencia, mire, esto amerita. Voy a decir algo que a lo mejor pueda ser un poquito incómodo, ¿no? Si estamos diciendo que este es un régimen criminal, que este es un régimen que no tiene escrúpulos, la salida no va a ser electoral. No va a ser electoral, eso ya lo hemos dicho también. La salida va a ser policial. Ustedes me dirán, ¿cómo es eso policial? Mire, cuando hay ladrones, cuando hay malandros que tienen una situación de secuestro, debe aplicarse todas las vías posibles para que la víctima no sea ejecutada, para causar el menor daño posible, ¿ok? En esa situación delictiva en la cual están personas inocentes. Las primeras que se tienen que agotar son las de la persuasión. Vienen los que dialogan, ya eso se ha agotado. Y el resultado que ha ganado es oxígeno. Los secuestradores han ganado más terreno, los secuestradores. Pero cuando ya eso no se puede, díganme ustedes, ¿qué debe pasar allí? Hay que buscar gente especializada para manejar estas situaciones de rehenes, pero no a través de la conversación, sino, acciones policiales. ¿Cómo acciones policiales? Bueno, ocasionar el menor daño posible, a todos, tanto al secuestrador como al secuestrado, y hacerle ver al secuestrado o al secuestrador que él no es el que tiene el poder, que el poder está en manos del que quiere rescatar a los secuestrados. Eso hay que hacerlo ver. Lo que pasa es que no se lo han hecho ver, solamente la comunidad internacional se queda en discursos, en declaraciones, en solicitudes, que de allí no van a pasar, hermano. No va a pasar eso. Son discursos. Eso lo tiene que hacer ver la misma gente de Venezuela. Por eso hay que hablarle a la Fuerza Armada. Yo sí le hablo a la Fuerza Armada porque esa Fuerza Armada no es de Maduro. Esa Fuerza Armada es de todos los ciudadanos que tienen cédula de identidad o todos los ciudadanos venezolanos. Porque la Fuerza Armada no le sirve a un gobierno, sino le sirve al país, al Estado como tal. La Fuerza Armada no puede tener una ideología. La Fuerza Armada es tan mía como de quienes están ahorita en Miraflores. En manos de ellos está saber interpretar qué es lo que se debe hacer. Ni siquiera interpretar. Una simple lectura de la Constitución, de la doctrina y de su rol como policía constitucional, que es la Fuerza Armada. Ya basta de que uno a veces se acobarda, le da cierto miedo de no decir algunas cosas por, cuidado, tú sabes, te van a buscar a Pablo, yo no sé qué más, ya que... Mire viejo, las cosas hay que decirlas, de afuera y de adentro. Quizás desde afuera se dicen más cosas que desde adentro. Aquí estoy hablándole como ciudadano, pero es lo mismo que yo le pudiera decir a mis alumnos de derecho, Estamos viviendo una situación normal en el país. Es justo que la gente se nos esté muriendo en los hospitales porque no hay insumos y no dejan ingresar medicinas ni nada. Es justo que la gente esté comiendo en los basureros. Es justo que, bueno, desde las policías se lancen, entre comillas, gente para suicidarse. Aunque es justo que no se permita hacer un protocolo de autopsia o hacer una autopsia como Dios manda, o como la doctrina manda, o como las leyes mandan.
He visto, he leído la autopsia esa que aparentemente la firmó un médico integral comunitario. No estoy desacreditando la figura del médico integral comunitario, pero es que ese caso tan importante y de tanta relevancia que quieren hacer ver que es un suicidio, tenía que hacérsele los exámenes minuciosamente para que no quedara duda de qué fue lo que ocurrió. Ustedes se acuerdan que el día, no sé si fue el 12 de agosto, Nicolás Maduro dijo, a propósito del atentado que él sufrió en la Avenida Bolívar, en la celebración del aniversario de la Guardia Nacional, él dijo que ojalá el FBI se involucrara en la investigación de ese atentado. Bueno, ¿por qué no ha dicho nada de Fernando Albán? ¿Ok? Yo diría que ni siquiera el FBI. Yo fui decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Soy ahorita el secretario de la universidad. Mire, en la Universidad de Carabobo hay una Facultad de Ciencias de la Salud donde hay especialistas en la materia, pero no solamente en la facultad, en la Universidad de Carabobo. En las universidades venezolanas egresan los mejores especialistas en esa área, en la anatomía patológica, en la medicina forense, en la medicina legal. Entonces, ¿por qué no recurrir a la academia o a los órganos especializados, creíbles? O si ellos no creen, al menos que la comunidad crea, ¿ok? Para determinar la verdadera muerte de él y de muchísimas personas más. ¿Por qué? Simple y llanamente porque no tienen interés en que esas cosas se investiguen, pero se van a investigar. Eso, yo no sé cuánto tiempo va a durar esto más en el poder, o esta gente más en el poder. Lo cierto es que yo siento que la situación se le puede estar recortando, pero por Dios, por el amor de Cristo, a todos los que me estén viendo ahorita o escuchen, tenemos que poner de nuestra parte, involucrarnos un poquito más, sin ser temerarios, pero sí preocuparnos por los asuntos del país. Pues que nosotros estamos pensando en, tranquilo, si yo puedo comprar mi pollito, yo no sé qué cosa, lo demás no me interesa. Miren, aquí todos se van a jorobar, todos en Venezuela, todos, muy poco va a durar, yo sé, muy poco va a durar, pero lo que quiero hablarle, amigo mío, que me acaba de escribir por Twitter, es sensibilizar un poco más. Y aquí lo que no está permitido es la sumisión. La sumisión es la rendición. La sumisión es aceptar seguir viviendo como esclavos. Esa es la sumisión. Yo me resisto a ser sumiso ante un régimen tiránico. Dicen que hay que actuar, pero no improvisadamente, no desorganizadamente. Hay que actuar con inteligencia y con organización y con articulación. La comunidad internacional nos tiene tendida la mano, ¿vale? Ellos no van a entrar. Ellos no van a entrar mientras nosotros no le abramos la puerta. ¿O no? ¿O no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues, organizadamente, hacer lo que tengamos que hacer desde el punto de vista civilizado, ¿ok? Y tratar de abrirle la puerta a quienes nos quieran ayudar. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque estos bicharracos, como dice el amigo Alberto Franceschi, no puede tener más fuerza que millones de venezolanos que queremos la libertad, que queremos un país de oportunidades, que no tenemos que estar como asustados. ¿Qué hacer? ¿Cómo estiramos lo poquito que podamos tener? ¿O cómo mantenernos? ¿O me da cosas con aquel que no ha comido? ¿Vamos a ayudarlo? Oye, ese sentido de solidaridad está muy bueno, pero a mí me gustaría más que esa persona que no pueda comer, ver la manera cómo tiene un trabajo para que él mismo pueda alimentarse con producto de su trabajo. Pero este régimen no es de esos. Este régimen quiere a todo el mundo muerto de hambre. Este régimen quiere a todo el mundo sin trabajo. Este régimen quiere a todo el mundo dando vueltas para ver dónde hay una golilla para comprar un pan, una cuestión, y pendiente de portarse bien la gente para que le den su bolsita clara.
¿o no? Eso es esto es esto. Estamos en una ruina total, peor que una ruina. Esto es algo criminal, porque yo entiendo que un país puede entrar en desgracia por un desastre natural, pero esto no fue un desastre natural, esto fue un desastre humano que a la vez es inhumano por lo que ha ocasionado. Entonces, todo esto fue premeditado, acabar con todo, contaminar todas las instituciones, acabar con la credibilidad que en algún momento tuvo la Fuerza Armada, que es la que puede en algún momento poner a desestabilizar o desestabilizar algún régimen. Infiltrarse en todas partes, ¿ok? Para tratar de perpetuarse el mayor tiempo posible en el poder, amigos míos. Ya para finalizar, les prometí que iba a ser corto. No hay otra manera que la organización, no hay otra manera de tender puentes que tender puentes con todo el mundo, con todo el mundo, con rojos, blancos y amarillos, con civiles y con militares, con nacionales y con extranjeros, con todos, con vecinos y no vecinos. Hay que organizar un estado por estado. Eso se está haciendo, pero creo que vamos muy lento. Creo que vamos muy lento. A lo mejor los acontecimientos ocurren primero que la organización y ese es el temor que yo tengo. El temor que yo tengo es que estalle la sociedad antes de la organización, porque los daños pueden ser peores. Cuando digo pueden ser peores, no sería sencillo controlar una situación de anarquía. En las situaciones de anarquía y de caos, siempre que está el que está en el poder, por supuesto, el caos se genera, pero ahí pagan justos y pecadores, tibios y troyanos. Por eso hay que darle cierta organización o la mayor organización a esto. Por eso mi invitación es a todos los vecinos. Organícense por urbanizaciones, por barriadas, por condominios, por todas partes, organizadamente. Escuchar algunos llamados que en algún momento se van a hacer, porque se tienen que hacer. Y ojalá este video lo pueda ver algún organismo de seguridad. Miren, cuando digo de seguridad, algún SEBIN, algún DIN, algún militar o algún policía. Mi lucha no es contra, o nuestra lucha no debe enfocarse de manera particular contra algún funcionario determinado. Inclusive ese funcionario determinado, y la historia lo ha dicho, ojalá pudieran leer la historia de China, la historia de Rusia, la historia de Cuba, qué ha ocurrido con este tipo de revoluciones. Se come a sus hijos, se come a sus hijos. Cuando digo se come a sus hijos, a esos funcionarios que sirven como de llevitrae, de vigilantes. El día que ese vigilante, cuando digo ese vigilante, esa persona que tiene como misión custodiar, entre comillas, o vigilar la actuación de un líder político o de alguna persona política, el día que esa persona se medio descarrila o piensa hacer otro tipo de vida, ese es el primero en pagar. Lo que yo quiero decirles a esos del SEBIN o del DIGESIN o de la policía, qué maravilla sería que ustedes hicieran el trabajo verdadero. Resguardar el Estado, la soberanía ante cualquier ataque de cualquier enemigo del Estado y no involucrarse en las diferencias ideológicas o políticas que podamos tener. Ojalá ustedes, policías, DIGESIN y SEBIN, tuvieran un sueldo digno, un seguro de hospitalización, cirugía y maternidad digno. Ok, que no lo utilicen para trabajos sucios. Es un trabajo sucio. Silenciar a alguien que se opone a un régimen de alguna manera, o sea, encarcelarlo, sembrarle armas, capturarlo, es un trabajo muy sucio. No solamente sucio, sino es inhumano. Es un delito eso. Que probablemente algunos se sienten como guapos y acompañados y valentonados porque tiene el visto bueno de sus jefes. Pero entiendan bien las cosas. Todo esto pasa. Tarde o temprano las cosas pasan. Y qué mala herencia le dejarían esos con el calificativo de esbirro, porque no tiene otro calificativo, a sus hijos
o a sus nietos: fulanito de tal, hijo de este esbirro; fulanito de tal, hijo de aquel torturador. Eso es una mancha que jamás se podrán quitar. Se la podrán quitar si reaccionan hoy, si reaccionan desde hoy para oponerse a este tipo de prácticas delictivas en las cuales los jefes no son los que torturan, aunque a ellos recae la responsabilidad, sino que lo utilizan a ustedes, ¿ok? Al policía, al que quiere congraciarse con su jefe. Hey, esos son los delincuentes. Esos son los delincuentes, los malvados, los tiranos, ¿ok? Entonces, ese es un llamado. O sea, aquí no va a haber venganza. Bueno, de parte mía. Lo que pasa es que el sentimiento de la venganza es algo que forma parte de las miserias humanas. Mientras más daño causen, más alimentan esas miserias que todos los humanos llevamos por dentro. Todos los humanos somos pecadores. Pero yo apuesto a que haya justicia y no venganza. Pero mientras más daño hagan, mientras más tiempo pasa, uno no sabe cómo reacciona un pueblo sufrido, un pueblo que le han matado a su hijo, a su hermano, a su padre, el que ha perdido una industria, el que ha perdido su empleo, el que ha visto que se ha ido su familia buscando otros horizontes. Uno no sabe. Entonces, hey, les pido a esos torturadores, a lo mejor les va a parecer cursi lo que les voy a decir. Confiésense hoy, confiésense, pidan perdón, tengan propósito de enmienda y vamos a unirnos a la causa de rescatar el país, de restablecer la democracia, de reconstruir un país de oportunidades, donde la gente valga por su talento y por su trabajo, donde la gente se respete su dignidad, donde se persigan a los delincuentes y no a quienes pensamos de manera diferente, donde no se fabriquen expedientes, donde las pruebas sean hechos y no mentiras, hechos reales y no mentiras, donde no haya suicidios, ni torturas, ni homicidios en las cárceles, donde se cumpla, léanse el artículo 272 de la Constitución. Imagínense si eso se cumpliera, ¿no? Ese artículo 272. Dice: la venganza revolucionaria no tiene límite, sí, pero nosotros no podemos pagar con la misma moneda. Nosotros no podemos pagar mal con mal. Desde luego, somos humanos, somos humanos. Trataremos, o sea, yo apuesto a la justicia y no a la venganza, pero para que haya justicia se tiene que conocer la verdad. Para que haya justicia tiene que haber castigo, ¿ok? Y luego del castigo y luego de la justicia, desde luego, yo no soy quien para estar perdonando a nadie. Que sean las víctimas, en todo caso, quienes perdonen, ¿ok?, ese daño que le han ocasionado. Les voy a decir otra cosa para finalizar. Yo no me considero, así esté perseguido, así tenga prohibición de salida del país, así haya un cúmulo de infamias y de calumnias, yo no me considero no me considero víctima de ningún tirano. No me considero víctima. Yo me considero su enemigo, o al menos que el tirano es enemigo mío, porque así me está tratando como un enemigo. No víctima, porque cuando alguien se enfrenta a una dictadura, sabe a quién se está enfrentando. Para mí hubiese sido mucho más cómodo bajar la cabeza, quedarme tranquilo, esto, lo otro, y aceptar la sumisión como modo de vida, que no es vida. No es vida, la sumisión no es vida. La sumisión es esclavitud. Un esclavo no tiene todos los atributos de la vida del ser humano. Así que invito a todos, hagan extensivo estas palabras a sus amigos, a sus conocidos. Y cuando digo sus amigos y sus conocidos, no estoy diciendo que sean puros civiles o que sean puros opositores. No, que sean opositores y que sean ahorita... Yo no sé quién apoya al régimen, de verdad. Yo una vez hice una clasificación, a lo mejor un poco peyorativa, pero fue lo que me salió.
Mire, para apoyar este régimen, o es un bandido corrupto, o es un resentido, o le falta un tornillo. O sea, porque no puede, o un ignorante, no sé, porque no puede ser que la gente no entienda que puede haber un sistema de vida donde no existan perseguidos por sus ideales. La gente no puede ser, o cobarde, dicen por allí, pero bueno, también puede ser cobarde, pero lo que pasa es que medir la cobardía, mire, yo siempre digo algo, puñalar en cuerpo ajeno no duele, ¿ok? Yo respeto la cobardía de cada quien. Yo respeto los temores de cada quien. Eso es algo que va en la carga cromosómica, pero lo que sí le pido a un dirigente político, que si no va a tener la interés de enfrentarse a algo, se haga a un lado. No lo juzgo, pero que se haga al lado. No siga dirigiendo una organización con cobardía, y menos frente a un régimen tiránico. O sea, no lo juzgo porque, vuelvo y repito, puñalada en cuerpo ajeno no duele. ¿Okay? Una cosa es sentir el dolor y otra cosa es ver cómo reaccionamos frente al dolor. Mire, a los militares le hacen, no hay algo peor para un militar que ser cobarde. Por eso a los militares no se les permite ser cobarde. Porque un militar frente a un campo de lucha no se les permite echar para atrás. Tiene que ir para adelante. Por eso es un desprestigio para un militar. Bueno, yo creo que también debe ser un desprestigio para un político frente a una tiranía no tener el coraje suficiente para saber el riesgo que está ocurriendo. Eso es así, eso es así. Por eso les digo, o para apoyar el régimen, o es un resentido, o es un corrupto, un enchufado, o le falta un tornillo. Y me disculpan esa expresión tan peyorativa, pero es lo que siento, porque, o ignorante, le falta un tornillo o ignorante, pues también. Porque, oye, hay sistemas de gobierno donde se le brinda oportunidad a todo el mundo. Con Venezuela, con todo ese potencial que pudo haber tenido natural, era para saberlo administrar y construir un país de maravillas. Esa es Venezuela. Pero no. Está destruido. Entonces, amigos míos, creo que Venezuela cambió desde el asesinato de Fernando Albán y después del asesinato. Le hago un llamado a los partidos políticos. Yo que he sido tan fuerte y tan duro con los partidos políticos. Le hago un llamado a la dirigencia de los partidos políticos. Entendamos que nos estamos enfrentando al demonio. Entendamos que no nos podemos ver como enemigos. Aquellos cobardes, no le voy a decir cobarde porque de repente es duro, aquellas personas que no se sientan que en un momento determinado pueden seguir adelante porque les da miedo hacer algo, échense a un lado, porque una acción timorata es tan perjudicial como una acción canalla en contra de la oposición. Así que yo creo que estamos muy cerca de un desenlace, pero mi preocupación es que ese desenlace nos agarre sin organización. Sin organización, esto se puede producir, se puede generar en un gran caos. Y este tipo de régimen funciona en el caos. ¿Okay? A mayor caos, mayor control, mayor miedo. ¿Okay? Desde luego, en los caos, aquí no están viendo quién tiene cachucha roja o quién tiene el tricolor. No. Este es un sálvese quien pueda. A eso sí le tengo temor. Por eso la comunidad internacional es importante, pero entiéndanlo bien. Ninguna fuerza internacional, ninguna fuerza armada, ni nada van a entrar si no le abrimos la puerta. Y quien le debe abrir la puerta son las instituciones, el dueño de la casa. ¿Ok? Yo creo que más gráfico no puedo ser. Más gráfico no puedo ser. Si usted está secuestrado en su casa y usted quiere ayuda y usted está secuestrado por un familiar suyo, no van a entrar a salvarlo si no hay cierta comunicación para decirle, epa, sáquennos a este tipo de aquí que se volvió loco. ¿Ah? ¿Me captan?
Aquí dice el colega Ramón López, colega porque es profesor. El país vive en un secuestro y con mucho dolor no lo queremos ver así. Hay que pensar en un rescate. Así es, Ramón. Hay que pensar en un rescate, pero un rescate inteligente. Yo no quiero invasión, al contrario. Yo quiero sacar a los invasores. ¿Ok? Porque ese es el otro chantaje. Que nos dicen, ah, ¿tú estás de acuerdo con una invasión? Por supuesto que no. Yo no estoy de acuerdo con ninguna invasión. Yo estoy de acuerdo es con que los venezolanos seamos los que nos fijemos el rumbo de nuestras vidas, que no nos los estamos definiendo. Cuando también es otro chantaje que nos dicen, hey, la injerencia no, porque eso va en contra de la autodeterminación de los pueblos. ¿Quién le dijo eso? Al contrario, el principio de la injerencia humanitaria es un principio del derecho público internacional y el de la autodeterminación de los pueblos también. Y cuando hablamos de autodeterminación de los pueblos, no choca el uno con el otro, porque la autodeterminación de los pueblos es de los pueblos, no de la tiranía. Los pueblos son, acuérdense, ya para finalizar ahora sí, el Estado lo componen 3 elementos: territorio, población y poder. Los pueblos es la población, el territorio es donde estamos nosotros y el poder es la tiranía, ¿ok? Que nos tiene sometidos. Así que la autodeterminación de los pueblos somos la decisión es la decisión de los ciudadanos, y los ciudadanos se ha expresado muchas veces, empezando con la elección de la Asamblea Nacional que después desconocieron quitándonos diputados. Después con el 16 de julio, que nos dimos un mandato. O sea, ¿qué más demostración de la autodeterminación de los pueblos? Así que, como somos signatarios de la Carta de las Naciones Unidas, de la OEA y de muchos tratados internacionales que velan por la democracia en los países, inclusive ya hay por allí una resolución R2P, creo, o R2R, que se aprobó también en la última sesión de la Organización de las Naciones Unidas. Si somos signatarios de estos tratados internacionales, la comunidad internacional no es que tiene la facultad, es que tiene la obligación de rescatar a los pueblos cuando es sometido por voluntad de un tirano. Apretado abrazo a todos ustedes y feliz tarde. Ya me despedí de Twitter, ahora me despido con ustedes, los seguidores de Facebook. Hasta luego a todos, amigos míos, apretado abrazo.